buenas tardes, mi nombre es Jorge Aranda y voy a hablar sobre la UAFE. Como todos conocemos, la UAFE es las siglas de lo que sería la Unidad de Análisis Financiero y Económico. En Ecuador es la encargada o la que tiene la función de lo que es analizar y prevenir las actividades ilícitas relacionadas con lo que es lavado de activos, narcotráfico, terrorismo y así, ¿no? Entonces, dentro del análisis que se va a hacer, ¿no? Tenemos las preguntas que enrola en el tema, ¿no? La primera pregunta es: ¿cuáles son los mecanismos para que la UAFE establezca algún tipo de conclusión sobre las diferentes actividades de carácter económicas, ¿no? Entonces, yo analicé 5 y voy a resumir cada una, ¿no? La primera sería el intercambio de información, es decir, la UAFE colabora directamente con una de las entidades que puede tener control o información sobre base de datos públicos y privados, como digamos el SRI. Entonces, hay una colaboración directa entre la UAFE y el SRI con el intercambio de información de lo que declara, lo que no declara esta persona que está dentro de la investigación como tal, ¿no? Y ahí esta misma tiene acceso a base de datos para analizar qué es lo que analizan mayormente: transacciones, lo que son las transacciones financieras, los patrones de gastos y otros indicadores con los cuales la UAFE se puede guiar y decir, ¿sabes qué? Existe o no existe una actividad de carácter sospechosa, ¿no? Porque todo es sospechoso hasta que ya se plantee cualquier tipo de actividad, ¿no? Y ahí también tiene lo que son seguimientos de transacciones financieras. La UAFE puede solicitar el acceso a las entidades financieras, bancos, cooperativas, de ver y decir, ok, mira, ¿sabes qué? Necesito saber dónde se mueve este dinero, por qué, qué transacción de fondos, a qué se debe la transacción de fondos, por qué ingresa, por qué no ingresa. De hecho, los bancos han implementado, cuando tú depositas dinero, aceptas un compromiso de que tu dinero que estás ingresando no viene de actividades de carácter ilícito, es muy específico. Tú literalmente, cuando tú vas a depositar a los bancos, a los inteligentes, hay ese tipo de señales, ¿no? Existe la cooperación internacional, que es las entidades de mismo símil tienen compartir información, por ejemplo el tema de la salida de divisas, que tiene ese tipo de conexión con los bancos nacionales, perdón. Y lo que es el análisis de inteligencia financiera, que nada más es el tema de como entidad analizar todos los movimientos que realizan, conexiones, comportamientos, para determinar si existe o no existe un tipo de irregularidad, ¿no? Ahora, a esto se le va a sumar lo que es la siguiente pregunta: ¿cómo concluye si existe un posible delito de lavado de activos? ¿O cómo la UAFE llega a eso ahí? Entonces, existen, así mismo yo analicé 5 tipos de guías, ¿no? Una es lo que es la recepción de información. La UAFE recibe información de diferentes fuentes de cómo pudo haberlo, de lo que se pudo, algo que existe, algo muy inusual, ¿no? El análisis de una transacción financiera, por ejemplo. Analizas, ok, medio de información, pero analizo qué existe, qué no existe. Si existe un movimiento que no es normal, porque aunque no lo creas, el comportamiento que tenemos la sociedad es muy paulatino, ¿no? Y esto de aquí conlleva a que existan patrones que son muy fáciles de detectar. Y tus ingresos son de manera paulatina entre 500 a $1000 y de la noche a la mañana te ingresaron 5000. ¿Por qué? Ese tipo de análisis es lo que hace la UAFE. También existe el tema de, por ejemplo, las instituciones como notarías. Las notarías te hacen firmar un acto indicando de que cuando haces una transacción mayor de $10.000, indicar que esa transacción no viene o no es de actividad ilícita, ¿no? Ahí viene lo que son comparaciones de declaraciones fiscales, investigación de estudios de empresas, seguimiento de actividades fronterizas. Todo eso ahí son mecanismos, son lo que sería la manera con la que la UAFE puede detectar que existe o no existe una actividad, un delito de carácter penal económico, ¿no? Y como conclusión, o recomendaciones, yo creería que para mí la UAFE tiene que no solamente enfrascarse en las actividades financieras, ¿no? Sino que también buscar un poquito más allá, buscar el tema de diferentes análisis, tanto a círculos cercanos, porque muchas de estas personas que tienen o hacen el tema del terrorismo, el tema de los activos, a veces no es de esa persona ciertamente, o sea, es como decir, una clase que se distribuye, y eso hace que se disfrace mucho más el tema de una existencia de un posible delito. Entonces, creía que el análisis de la UAFE también debería ser un poquito más exhaustivo y verdaderamente llegar a conclusiones que podrían llevar
a las posibles infracciones y delitos que esto conlleva. Gracias. Saludos, mi nombre es Cleber Ignacio Cedeño Fabre, soy estudiante de la carrera de Derecho, perteneciente a la Facultad de Derecho y Gobernabilidad. Voy a hablar sobre la tipología de transporte y comercialización de productos agrícolas ingresados al país de forma irregular. Este tema pertenece a la materia de Derecho Penal Económico, impartida por el catedrático del Dr. César Eduardo García. Bueno, comencemos. En este contexto podemos abordar esta tipología ya mencionada, comenzando a definir qué es una tipología. Bueno, una tipología es una categorización y explicación de las estrategias utilizadas por grupos delictivos para ocultar el origen legítimo o ilícito de los fondos, así como para moverlos entre diferentes usos o personas con el propósito de financiar actividades criminales. Aplicando esta definición al tema en cuestión, podemos analizar que el ingreso ilegal de productos agrícolas en zonas fronterizas del país se pueden dar como se lo estableció en este caso. Los individuos evaden los controles y el pago de los impuestos al comercializar productos agrícolas y obtener altas ganancias en efectivo. Además, se puede utilizar documentos falsificados para disfrazar el origen nacional de los productos agrícolas y así trasladarlos con más facilidad a diferentes provincias dentro ya de una vez del país. Pero en este sentido, vamos a establecer ciertos puntos que son importantes para luchar contra este tipo de tipologías. Primero tenemos que identificar qué actores son más susceptibles a que se presten para el cometimiento de las tipologías de transporte y comercialización de productos agrícolas ingresados de forma irregular al país. También vamos a hablar sobre las alertas que pueden arrojar para estar un poco más atentos sobre este tipo de tipologías. Y por último vamos a mencionar, para concluir, cómo se puede prevenir los puntos ya mencionados, cómo puede ser luchar en contra de esta tipología. Pero bueno, primero vamos a hablar sobre la identificación. Y para identificar, primero tenemos que establecer que pueden ser, como el punto 1 nos indica, las personas naturales vinculadas al comercio agrícola en zonas fronterizas del país, que tienen participación, ya pueden ser como accionistas en empresas de transporte pesado y que utilizan vehículos registrados a nombre de sus compañías, familiares o conocidos cercanos, con el fin de transportar productos agrícolas a diferentes ciudades fronterizas y provincias. Como el punto 2 también nos establece, pueden ser también diversos comerciantes agrícolas que reciben depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias por parte de individuos que no tienen ninguna actividad comercial. O puede ser también que no tengan ninguna relación laboral que respalde dichos depósitos. Como punto 3 también tenemos a los comerciantes que reportan ingresos superiores en sus cuentas bancarias en comparación con los ingresos declarados ante las autoridades fiscales, y se menciona que algunos de estos comerciantes tienen antecedentes ya sea por delitos aduaneros o delitos tributarios. También podemos establecer que se detecta una sobreproducción de ciertos tipos de productos agrícolas en zonas fronterizas del país, sin que presenten un aumento en sus declaraciones de comercialización. Ahora, una vez concluyendo estas aristas, podemos hablar sobre las alertas que pueden ser susceptibles para nosotros darnos cuenta en contra de qué vamos a enfrentarnos a estas tipologías, pero para alertar a los órganos competentes sobre los ya mencionados puntos. Primero tenemos una alerta puede ser la gran cantidad de depósitos y retiros en efectivo en cuentas bancarias, especialmente en zonas fronterizas. Segundo, podemos tener una notable disparidad entre los ingresos declarados a la institución financiera y los montos acreditados en sus cuentas bancarias sin ninguna explicación económica clara. También tenemos como el punto 3 el uso de documentos falsificados como justificación para llevar a cabo actividades comerciales y financieras. También tenemos como punto 4 el depósito en efectivo por terceras personas que la hayan hecho, sin relación comercial ni con los beneficios pertinentes, especialmente que pueden establecerse en su círculo familiar cercano o pueden ser también cierto vínculo societario, sin una aparente justificación económica. Como punto 5 tenemos la identificación de los clientes con antecedentes de delitos aduaneros y otros delitos previos que mantienen cuentas en una institución financiera o en ciertas instituciones financieras. Como punto 6 tenemos la presencia de clientes vinculados con la comercialización agrícola, cuyos ingresos en su cuenta bancaria no pueden ser verificados debido a la falta de bienes destinados a la producción de ciertos productos. Y para concluir, ahora vamos a establecer cómo prevenir los puntos ya mencionados. Y tenemos como punto 1, una de las prevenciones, el establecimiento de procedimientos de debida diligencia desde el inicio de las relaciones comerciales, incluyendo un monitoreo constante de las transacciones para identificar operaciones sospechosas. Como segundo punto tenemos a la evaluación exhaustiva de los riesgos de lavado de activos y financiamiento delictivo, enfocándose en áreas más vulnerables. Como tercer punto tenemos la aplicación de medidas de monitoreo especialmente
para los clientes vinculados con negocios que usan grandes cantidades de dinero en efectivo. Y como por último punto tenemos la revisión y análisis de fuentes públicas de información sobre cierto cliente. Todos estos puntos que hemos establecido se establecen para concluir cómo prevenir ciertos puntos ya mencionados. Ahora, en conclusión, el análisis que hemos realizado, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a establecer que los sujetos obligados tienen la responsabilidad de implementar procedimientos de debida diligencia, recordando lo que significa la debida diligencia, desde el inicio de sus operaciones comerciales con los clientes y de mantener un monitoreo constante de transacciones, de las transacciones que se realizan. Mencionando que esta implementación adecuada de procedimientos de debida diligencia por parte de los sujetos que están en la obligación de mantener esta debida diligencia, es fundamental que tengan en cuenta la lucha en contra del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que son dos problemas graves en el país. Estos procedimientos permiten verificar la identidad de los clientes, evaluar los riesgos asociados a sus operaciones y actividades y poder a tiempo detectar transacciones inusuales o sospechosas. La debida diligencia es una herramienta poderosa en la prevención y el combate del lavado de activos, y su correcta aplicación puede contribuir significativamente a la protección de los sistemas financieros y contribuir con la lucha en contra de la criminalidad financiera. Muchas gracias, eso ha sido todo por este tema. Con el objetivo de poder responder las interrogantes que se nos han planteado en esta tarea, cabe recalcar que se ha utilizado o se ha leído el informe de evaluación mutua de la República del Ecuador emitido por la Gafilat. Comenzando por la primera pregunta, procederé a decirle cuáles son los principales delitos identificados en la evaluación nacional de riesgos que generan activos ilícitos. Bueno, podríamos decir que son 6 en específico. El primero es el narcotráfico, el segundo es la corrupción, el tercero es la evasión fiscal, el cuarto el contrabando, quinto delitos ambientales y como sexto tenemos financiamiento del terrorismo. Hablando del narcotráfico, bueno, ya creo que no es algo nuevo, no tenemos que sorprendernos, en sí está en las escalas, está como número 1, y es que efectivamente es la principal amenaza que campea en nuestro país. Esto debido a la proliferación de su actuar, ¿sí? de lo que se ha hecho en este punto en específico, ¿no? Y esto se debe a 2 factores en específico. El primero es que hoy por hoy Ecuador es considerado un lugar que sirve como logística, parte de la logística, y también que sirve como una cadena de distribución de estupefacientes, y esto va atado al segundo punto, y es por su localización, debido a que estamos en la mitad de 2 países que producen y exportan cocaína. Ya el país se ve inmerso en este delito que genera activos ilícitos. Segundo, tenemos la corrupción. Bueno, Ecuador ha tenido casos internacionales gigantes, como por ejemplo el de Odebrecht, y bueno, son casos que han afectado en gran escala al país, tanto en su bienestar jurídico interno, así como en cómo se aprecia el país desde afuera. De ahí tenemos el tema de la evasión fiscal, que no es un solo punto en específico, sino que son algunos puntos que han hecho que el país se vea afectado a través de sus tributos, o sea, que no reciba la cantidad de tributos necesarios que requiere para poder manejarse bien. Entre estos puntos está la evasión a través de retenciones no declaradas ni pagadas, tenemos la utilización de tramitadores, tenemos también la legalización de vehículos de contrabando bajo prescripción adquisitiva de dominio. O sea, literalmente de forma sistemática el país y quienes formamos el país lamentablemente hemos dejado pasar estas cositas que, aunque no parezcan delitos gigantes, son delitos de evasión fiscal y nos perjudican. Entre otros está el tema del contrabando. El comercio ilegal genera pérdidas colosales, hablando de temas de impuestos, y no solo eso, sino que también genera una competencia desleal, lo que hace que muchas empresas corran el riesgo de poder quebrar. Tenemos también el tema de los delitos ambientales. Los delitos ambientales, el más común es la minería ilegal, y la minería ilegal generalmente no viene sola. Estas personas suelen
trabajar también con narcotráfico y con temas de trata de personas para poder generar más ingresos y poder asegurar este negocio. Y por último, financiamiento del terrorismo. Si bien Ecuador no tiene células de terrorismo, pues colinda con un país como Colombia, que tiene un terrorismo establecido y que utiliza la frontera para poder ocultarse y poder crear laboratorios y poder hacer tránsito, pero que hemos hablado anteriormente acerca del narcotráfico, pues, ¿no? O sea, estos son los 6 que se han identificado. Segunda pregunta: la cantidad de reportes de operaciones inusuales, injustificadas e informes de operaciones sospechosos guardan coherencia con la incidencia de los principales delitos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos que generan activos ilícitos. Para nada, ¿okay? Hemos tenido 634 entre ambos. Nos damos cuenta de que solo 292 tienen que ver con los 6 delitos hablados anteriormente, lo que deja una brecha abierta gigante. Al no tener informes específicos, no hay cómo atacar, no hay cómo sancionar, y esto nos deriva de hecho a la siguiente pregunta, ¿no? La cual es si existe por parte de la UAFE una producción adecuada de instrumentos de información financiera, y si consideramos que esto puede hacer que la cantidad de condenas que existen sea por lavado de activos sea baja. Definitivamente sí. Al solo tener 292 informes, muy poco es lo que se puede hacer. O sea, veamos el ejemplo narcotráfico, solo hay 6. Entonces la UAFE realmente no ayuda mucho en este tema, y como una de las acciones prioritarias recomendadas en el informe es literalmente aumentar los recursos en las áreas de supervisión de la UAFE para que se pueda incrementar estas herramientas para poder combatir estos delitos. Definitivamente hoy por hoy la UAFE debe mejorar en ese aspecto para que la cantidad de condenas sea mayor. A continuación, sobre la opinión respecto a la identificación e investigación del delito de lavado de activos en Ecuador, este se ha ido perfeccionando y desarrollando con el transcurso del tiempo, debido a factores como la globalización económica, avance de la tecnología y el uso desenfrenado de redes informáticas. Pues se han ido apareciendo nuevas tipologías de convención delictiva y la profesionalización de sus nuevos agentes, que cada vez adquieren más experiencia, pues esto hace que entorpezcan un poco el rastreo de este delito. Pues emplean técnicas sofisticadas que dificultan a la operación de la labor de justicia que lucha contra este fenómeno jurídico. Pues el proceso de lavado de activos utiliza cualquier medio para ingresar dinero, bienes o efectos o ganancias obtenidas de manera ilícita, dentro de las circunstancias financieras que engañan con aparente licitud. Y la identificación tiene conocida 3 etapas: la colocación, la diversificación y la integración. Pues la etapa de la colocación es la más fácil de rastrear, debido a que una vez ya hecho el delito previo, este tiene que desprenderse de sus más importantes dinero, sin ocultar aún la identidad de sus titulares. Pues la Fiscalía General del Estado cuenta con más de 3.000 funcionarios, por los cuales 849 son de fiscales, con la presencia de 24 provincias del país. Pues de estos 5 fiscalías de unidad de antilavado, solo hay un fiscal, 2 asistentes y un secretario y un analista financiero en cada fiscal. Pues solo 5 de estos son de antilavado de activos. Pues en el transcurso se han realizado del 2017 y 2021 343 investigaciones preliminares de lavado de activos. La mayoría de las investigaciones se inician por el motivo de parte policial, seguidos con denuncias o informes de inteligencia financiera, en los cuales ascendieron a más de 100.000, que se encuentran vinculados con la gran mayoría con narcóticos y corrupción pública. En el punto sobre la conclusión respecto a la relación que existe entre las estadísticas sobre las condenas de los delitos determinantes con el delito de lavado de activos, en el periodo se ha dictado más de 50.000 condenas sobre los delitos determinantes, que se ha logrado en casos de alto impacto, como el caso de Fipagate, el caso de Iván Espinel, Petroecuador, entre otros. La cantidad de sentencias condenatorias ha alcanzado de lavado de activos asciende a 29 durante este periodo evaluado. Aunque es difícil lograr con certeza la cantidad de casos de lavado de activos que verdaderamente procesados y sentenciados, se observan los resultados que presentan limitaciones importantes en todo el sentido de que las condenas de lavado de activos presentan un porcentaje muy pequeño contraste a las condenas obtenidas por las principales amenazas. Solo se logra un promedio de 6 sentencias condenatorias por año de lavado de activos. Se ha sancionado casos de autolavado y lavado de terceros, también en casos asociados por maniobras complejas transnacionales, y estos casos que han generado un efecto positivo para mejorar el sistema de investigación y persecución penal. Podemos llegar a la conclusión que cada fiscal
de los 5 que son de lavado de activos, afronta aproximadamente 100 causas abiertas a su cargo. La falta de recursos y personal impide llevar a cabo esta cantidad de investigaciones acorde al perfil del riesgo del país. Y las estadísticas no permiten determinar a qué medida se sanciona el delito de lavado de activos. Pues en el siguiente punto podemos ver que el lavado de activos como delito contra el prevalecimiento del derecho penal, y la frase que nos deja el Dr. Christian Sorrell, la frase que nos da este doctor es que habla sobre el lavado de activos siempre se vincula a los hechos previos, por lo que también habrá delitos que lo oculten, y este lavado de activos debe ser condenado para lograr que no se incentive su práctica. En el siguiente punto, sobre la conclusión sobre el objetivo de la prevención, detención y erradicación, mi conclusión sobre el objetivo de estos es que está limitado debido a que la limitación nos impide a seguir con la búsqueda de estos delitos, pues el objetivo es evitar que estos delitos se sigan cometiendo, debido a que, ya que afecta el sistema financiero y a medida que avanza el tiempo, este delito seguirá apareciendo medidas más certificadas para el lavado de activos, por lo que la detención en base al riesgo de nuestro país se hace cada vez menos certero. Se requieren recursos y personal para la erradicación de este delito de lavado de activos, por lo que las investigaciones e identificaciones serían más difíciles de hacer.